Esta es la orquídea que me regaló mi hija por mi cumpleaños. Bueno, la planta viene cubierta con una malla para que no salga el sustrato. Y esta es la primera rama, para acá, para la izquierda. Esta es la rama principal, hacia arriba. Pero miren el color de esta aquí, ¿ven? Estas dos, el tono es más bien amarillo, pero muy delicadito, ¿no? Un amarillito muy delicadito. Aquí en esta misma rama, fíjense, vamos a ir mirando poquito a poquito para que ustedes vean que yo me di cuenta, dije, ¿será que yo estoy loca o...? Ah, Mora, olvídalo, esto seguro que tú simplemente te equivocaste. No, no me equivoqué. Estas dos que están en la punta de la rama central son también de color amarillo. A ver si lo viramos un poquito. Yo dije, voy a ver con la comunidad, a ver si alguien ha tenido este caso. Miren aquí, ¿ven? Este es amarillo. Este también, pero un poquito más delicado. Y esta que está aquí detrás, esta. Miren qué clarito ese amarillo. Y a partir de ahí todas son un color muy diferente al amarillito. Miren eso no tiene nada que ver. Fíjense que yo me dije, ay, pero si tiene otro color. A partir de la misma rama, en la rama sale desde ahí abajo, sube y aquí ya empiezan las flores de un color diferente. O sea, a mí me da la impresión que lo primero que salió fueron estas 1, 2, 3, 4 y 5 con esta que está aquí detrás. Pero fíjense el color. Y después sigue la rama y aparecen estas tres que tienen un color más fuerte. Yo me dije, bueno, quizás mientras en el vivero le iban echando agua, a lo mejor quizás el fertilizante tenía un poquito más de propiedades que al principio, porque miren ese color, eso tiene algo que ver con esto. En una misma planta, o sea que yo ahí sí no sé cómo hicieron el truco este. Ahí sí me dejaron me dejaron con la cabeza ahí, que yo estoy pensando y pensando, pero ¿y esto cómo lo habrán hecho, verdad? Miren aquí la rama esta que fue la que abrió anoche. Pero estoy al tanto, sí tienes que estar al tanto porque el detalle, o sea que el chisme no descansa y Morita tampoco. Miren esto. Miren esa planta acaba de abrir anoche, esta todavía no ha terminado de abrir ese botón. Y miren los colores tan diferentes aquellos de allí del medio, porque esto miren aquí detrás. En esta parte de aquí tiene como una veta rosada, no sé si ustedes se dan cuenta, miren ahí. Tiene así unos colores rosados aquí. Ay, Dios mío, qué cosa tan bonita. Yo me dije, Mora, ¿de dónde salió esta planta? Pero estoy orgullosa de tener algo raro en mi casa, porque esto es muy bonito contárselo a la comunidad para saber si ustedes también han tenido un caso como este, una orquídea con varias ramas. Hay una rama a la derecha, una rama a la izquierda y una rama central con varias orquídeas que se diferencian por los colores que sacaron, ¿verdad? Entonces, si ustedes comparan con estas son las mismas flores desde abajo hasta arriba. Ahí no hay ningún tipo de equivocación. Y esta que está aquí atrás, desde abajo hasta arriba, es el mismo color. Ya por aquí viene una flor que se está terminando. Miren ahí, tiene 1, 2, 3 ramas del mismo color. Y entonces dije, bueno, pues nos ponemos contentos porque tenemos un caso raro, para mí único, porque yo estoy cuidando orquídeas y plantas ornamentales desde el año 2013, que fue cuando abrí mi canal, aquel canal añejo que se llamaba Morita Cubana. Y que me lo cerraron en el 2020. Desde el 2013 que yo tengo orquídea, nunca he visto una cosa así. Igual que eso. Yo nunca había visto una cosa así. Ahora estaba leyendo los mensajes de la comunidad. Yo de verdad nunca he visto una cosa así.
Es que no me atrevo ni a quitarle la sequedad esa que tienen en medio porque todavía no está tan seca. Las protuberancias podemos decir que han salido adelante. Yo de verdad no quiero arrancar porque yo soy un poco alérgica a las sequedades esas que se forman, esa cosa que tiene ahí pegada. Yo siempre se lo arranco, pero aquí no he querido hacer nada. Porque ya mire la protuberancia que grande está. Y esto es una cosa rara porque yo en mis tantos años de tener orquídeas, yo tampoco había visto una cosa así. No sé ustedes, a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto. Y entonces, otra cosa que les voy a mostrar que también es para mí algo raro, que estos no son orquídeas, pero les voy a mostrar. Aquí lo puse aquí al compás de todo el mundo baila, todo el mundo goza. Miren esto, yo les conté una vez. Vamos a hablar de cosas raras hoy. Porque este video, no sé, yo no iba a hacer video, pero me puse a pensar, déjenme mostrarle aquí a la comunidad esto que salió aquí. Miren, yo no sé qué fue lo que a mí me pasó con mi última suculenta, que simplemente se murió. La última que yo tuve. Después tuve calanchoes de todos colores, tampoco se salvaron. A mí todas las suculentas se me daban y yo tenía de todo tipo de plantitas y cada vez que veía un calanchoe lo compraba en rosadito, en blanco, yo siempre. Y de buena primera no se me da ninguno más. Y entonces hice un experimento. Mi hija me da esa plantita hace ya muchos meses. Esta que está aquí, porque eso que está acá, eso es salvia. Es una planta de salvia que se estaba muriendo y la puse ahí al otro lado. Y el tallito de la suculenta está aguantado porque lo puse ahí de una forma magistral. Porque yo sí no quiero que se vaya a romper ni nada de eso. Yo dije, mora, cuidado. Eso estaba chiquitito, pegado ahí a las piedrecitas verdes. Y yo me dije, ¿tú crees que se te dé? Porque todas se te mueren. Yo dije, bueno, pues aquí hay que cruzar los dedos. No, imagínate, tienes que probar. Para atrás ni para coger impulso. Vamos a probar a ver qué es lo que pasa. Y la puse ahí en agua. Entonces lo único que hago, les voy a mostrar cuál es el truco que yo hago. A ver, déjame enseñar. El mismo truco que le hago a las cañitas de bambú. Yo cuando veo que el agua bajó de ese nivel, ven que aquí está la marca de agua. La marca de agua. Cuando esa agua bajó de ese nivel, yo vengo inmediatamente con la botella aspersora, mírenla aquí, botella aspersora, y le echo un poquito de agua para que suba el nivel. Ya subió el nivel, vamos a subirlo aquí. Ahí subió el nivel. ¿Ven? Entonces, cuando empecé con ese truco del calanchoe en agua, puesto en agua, porque ahí no hay más nada, yo puse la ramita chiquitita que mi hija me dio, la puse en agua y ella empezó a desarrollarse, por eso tengo una sola porque es un experimento. Yo no voy a poner 5 hojitas sin saber si este experimento se me da, porque yo hago mis experimentos a mi manera. Todo el mundo lo pone en tierra y espera que salgan. Esa gente quizás tendrán otro tipo de clima, pero a mí, para hacer este experimento, se me ocurrió esta táctica. Y miren ahí la plantita cómo va. ¿Usted cree que yo me quejo? No sé, eso era una hoja. Mi hija también tiene el experimento en su casa, pero a ella, no sé si será porque hay mucho calor dentro de la casa de ella y ella siempre está trabajando, ella casi nunca está ahí. A ella, esas hojitas que ella puso en un pomito en agua, se pusieron amarillas. Ya no es lo mismo. Deja ver si yo hago una foto para mostrarles, para que ustedes vean la diferencia. Bien, esto es al otro día porque sinceramente yo estaba bastante ocupada y no pude terminar el video. Pero aquí estoy en casa de mi hija y les muestro cómo va una de las suculentas que ella tiene. Ella tiene varias, después les muestro la otra. Y esta va muy bien. Esta planta estuvo muy malita, pero se fue recuperando poco a poco. Entonces, lo que yo les decía de las hojas que se pusieron amarillas, ella tiene su experimento ahí. Debajo hay un papel muy, pero muy humedecido en esta...
ese bonito recipiente de cristal adornado con florecitas. Ahí ella puso un algodoncito que está muy mojado. Y en este de aquí puso papel. Y entonces todavía no ha pasado nada, porque yo estuve mirando. Vamos a levantar este. Y no ha pasado nada todavía, parece que ese es fresco. Ese no tiene mucho tiempo. Pero miren, ya ahí las hojas, estas dos ya van amarillas y esta también, ¿verdad? Entonces simplemente a veces hay que coger paciencia. Yo, en mi caso, yo la puse directamente en agua porque no, si la pongo así, se me pudre. Y si la pongo en tierra, se seca completamente. Entonces, bueno, ya cumplí con venir a casa de mi hija. Por cierto, he salido victoriosa porque mientras estaba manipulando aquí la planta, se cayeron esas 3 hojitas, porque esa planta no se puede ni tocar, pues enseguida se caen las hojitas. Tiene muchas hojitas, muchas. Y entonces, bueno, ya les he mostrado para que vean. Ella aquí en su casa, el clima que ella tiene aquí, se le da muy bien las suculentas. Y yo contenta, por supuesto. Bien, ya estoy de regreso aquí en mi apartamento. Ya hemos terminado. El video se ha hecho un poquito largo, pero yo no hago videos tan largos, así que espero que tengan un poquito de paciencia. Bien, aquí tengo las plantitas que traje. Las voy a poner aquí. Vamos a ver si se mantienen. Pues bueno, recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, sí, esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.